Retorno con otro sector de la revista y tenemos una video entrevista justamente a esta hora de la mañana con Franklin Pareja, politólogo desde la ciudad de La Paz, para conocer ya prácticamente en la recta final sus opiniones en torno a la elección más reñida que va a vivir el país en los últimos tiempos para este próximo 18 de octubre. A tiempo de darle la bienvenida a la revista Franklin, la pregunta inmediata: ¿usted considera que el MAS está más cerca de ganar las elecciones y que se deje de lado una posibilidad de una segunda vuelta? Buen día. Buenos días, Ilsen. Buenos días, Danilo. Qué gusto de saludarte. Buen día. Mira, las encuestas hacen ver que la primera fuerza en el país sigue siendo el movimiento al socialismo, pero también las encuestas te hacen ver que el movimiento al socialismo solamente puede acceder a la presidencia si es que gana en primera vuelta. Entonces, siempre es bueno desde una perspectiva estadística o cuantitativa hacer un análisis de contraste para saber si en esta última recta, que es esta semana, podrían haber algunas modificaciones. Encontrándonos prácticamente a 6 días del día de la elección, las encuestas nos han hecho ver que todavía existe un universo muy importante, algo así como el 20%, de ciudadanos que no han tomado una decisión. Esto puede ser muy aparente. En realidad, yo creo que la mayor parte de estos ciudadanos ya tienen una decisión. No obstante, como se ve que el señor Arce Catacora lleva la delantera con un margen aproximadamente de 8.7 puntos sobre el segundo, que es Carlos Mesa, según la encuesta Jubileo UNSA, todos hacen prever que con 1.4% ya habría accedido a la victoria. Pues bien, para eso hay que hacer el análisis de contraste. Una vez que uno sabe cuál es la intención de voto, hay que contrastar esto con dos elementos. El primero, ¿cuál es el candidato más resistido? En este caso, según los estudios, el señor Arce Catacora es el más resistido de todos los candidatos. Y el señor Carlos Mesa tiene poca resistencia ciudadana, es decir, poca adhesión en contra de él. El segundo punto es, ¿cuál sería la mejor segunda opción en caso de que no pudieran votar por el candidato de su preferencia? En este caso, ha salido que el señor Carlos Mesa es la mejor segunda opción del electorado que no es precisamente el adherente al señor Carlos Mesa. Entonces, si cruzas tres variables: uno, intención de voto, candidato más resistido y mejor segunda opción, ahí lo que haces es una inferencia de que el que tiene mayor tracción de voto es el señor Carlos Mesa. Esto no lo digo yo por una inclinación por Mesa, ni en contra del MAS, ni mucho menos. Yo estoy hablando de proyecciones estadísticas puras y duras. Así que fíjate, al haber un universo de 20%, matemáticamente todo es posible, porque faltando tan pocos días que haya aparentemente un bolsón tan grande de indecisos, pues por supuesto que te hace ver que desde la perspectiva estrictamente aritmética, cualquiera podría ganar entre Mesa y Arce Catacora. Por eso va el análisis de contraste. ¿Qué significa en términos ahora ya de inferencia? Que el señor Arce Catacora prácticamente estaría llegando al final de su crecimiento, o que quizás ya habría llegado al tope de su crecimiento o al techo. Y el señor Carlos Mesa, que parecía estancado, esta semana todavía puede traccionar 6 puntos que serían quizás suficientes para cortar la brecha y forzar una segunda vuelta. Pero el punto no solamente radica ahí, sino que se define en la primera vuelta. En la primera vuelta se define el poder, y esto es muy importante. La primera vuelta es más importante que la segunda vuelta, si lo queremos ver de esta forma. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta se define la correlación de fuerzas. En la primera vuelta va a estar la composición de cómo va a estar compuesta el Senado, que eventualmente podría ser un candado o podría ser la viabilidad para un futuro gobierno. Por eso la primera vuelta es gravitante y en el país es inédito, porque sería la primera vez que se produce
esta experiencia novedosa de pasar a un balotaje o segunda vuelta. Como en la primera vuelta se define la correlación de fuerzas, que es el poder, entonces en la segunda vuelta se define solamente la presidencia. La peor ecuación es que en la primera vuelta no tengas una suficiente robustez en tu representación y termines siendo gobierno sin poder. Entonces todavía a futuro tenemos en perspectiva algunos elementos que son determinantes, que después de 3 gestiones pasadas, el próximo gobierno, independientemente de que sea el MAS o sea Comunidad Ciudadana, van a tener al frente una oposición, lo que no tuvo Morales durante sus 3 gestiones. Entonces va a cambiar la forma y la lógica de hacer política, y eso tampoco son tan malas noticias, porque lo peor que le puede pasar a la democracia es que sea un espacio de poder concentrado. Más bien ahora se avisora que habrían equilibrios, la gimnasia de la negociación y de la concertación tiene que entrar nuevamente en vigencia, y veremos si nuestros representantes dan la talla a futuro, porque lo que se viene realmente es muy complejo. En cuanto concierne, Franklin, a la presidencia, volvemos otra vez al tema presidencial. Ayer Tuto Quiroga declinó su candidatura, no dijo a quién va a apoyar, se supone que sería el candidato opositor al más mejor ubicado, Carlos Mesa, pero es 1.8% de su votación, por lo menos en las últimas encuestas. Esta fue una renuncia a la candidatura simbólica, como diciéndole al señor Camacho, haz lo mismo para darle un apoyo al mejor ubicado de los candidatos opositores al MAS. ¿Cómo lee esa decisión usted, Franklin? Las encuestas, porque han sido un detonante, permiten, o son por lo menos una materia prima importante, porque permiten tomar decisiones y sobre todo también a los estrategas elaborar una ruta crítica, sobre todo para el sprint que es esta última semana. La señora Yanine Áñez, que declinó, no tenía ninguna probabilidad de éxito, se deflacionó demasiado y prefirió dar un paso al costado. El señor Jorge Quiroga tampoco tenía ninguna probabilidad de éxito y prefirió dar un paso al costado. No obstante, el carácter de la transferencia del voto no es automática, pero ciertamente hay que hacer un análisis, obviamente casi obvio. El voto del señor Jorge Quiroga ¿es pro-masista o antimasista? Básicamente es un voto frontalmente antimasista. El capital electoral que él deja es muy bajo, es exiguo, pero ese 1.8% en una elección tan cerrada puede significar algo. Pero más allá de eso, el mensaje y el trasfondo es lo que importa. Jorge Quiroga tiene una voz importante en el país y tiene una especie de simpatía en sectores urbanos de clase media. No quieren votar por él porque saben que no tiene probabilidad de éxito, pero sí lo ven como una figura potable. Entonces, su declinación puede generar una decisión o una clarificación en el ánimo del electorado, particularmente indeciso, que de ese 20%, yo calculo que el 10% en realidad ya ha tomado una decisión. Estamos hablando sobre un 10% que todavía esta semana podría finalmente decantarse por alguna opción. Inclusive el mismo día de la elección, generalmente los indecisos toman esa decisión, y cuando existe una corriente de opinión en forma de sinergia, como la declinación de Áñez, la declinación de Jorge Quiroga, y eventualmente lo que suceda esta semana, Danilo, porque esta semana va a ser una semana de infarto, es el sprint, es una semana de muchas sorpresas, y es una semana que definitivamente va a definir el curso de la historia del próximo gobierno. En cuanto a la candidatura del líder de Creemos, el señor Luis Fernando Camacho, recordemos que él fue uno de los gestores, un rol protagónico en la lucha de la revolución de las pititas. Fue definitiva su participación. Sin embargo, su misma participación, pero en el tema electoral, con un caudal de votos muy importante en Santa Cruz, que muchos dicen será el departamento que defina quién será presidente, podría perjudicar a Carlos Mesa. Podría darse esa paradoja de el año pasado trabajar para echar a Evo del país y en esta vez con el tema electoral propiciar su retorno si es que el MAS gana en primera vuelta. ¿Usted cree que Camacho puede reconsiderar? ¿Hay algún signo que
que en algún momento pueda dejar su candidatura para dar paso a un solo voto útil? Lo veo muy difícil que decline el señor Camacho, porque hoy por hoy se ha constituido en una tercera fuerza con alguna proyección. Es verdad que su espacio básicamente de influencia es absolutamente regional. No ha logrado trascender más allá de Santa Cruz, un poco en el Beni y Pando, pero ciertamente que todavía no tiene una envergadura de corte nacional. Sin embargo, a pesar de eso, tiene una cuota importante que podría ser decisoria en el futuro, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es cierto que el señor Camacho tiene además, paradójicamente, un electorado que es radical y frontalmente antimacista o antievista. Sin embargo, la gran paradoja es que ese electorado radicalmente antimacista es el que está generando todas las condiciones para que el segundo no pueda recortar la brecha y eventualmente viabilizar una victoria en primera vuelta del señor Arce Catacora. Esa es la gran paradoja. El electorado más antimacista de Bolivia, que concentra el señor Luis Fernando Camacho, es el electorado que le puede estar dando viabilidad a que el señor Arce Catacora, si no gana la elección, porque también en la teoría del juego puede que pierda, eso también está, pero así todo, el movimiento socialismo lo que tiene que quedar claro de acuerdo a la perspectiva y los números es que si es gobierno, en gran medida quien viabilizó esta victoria es la fuerza, creemos, de Luis Fernando Camacho. Pero si no es gobierno, va a ser una oposición poderosa, va a ser una oposición que va a tener una bancada en la Cámara de Diputados grande y va a tener una cuota poderosa también en el Senado, y entonces el próximo gobierno indudablemente no va a tener esa holgura que tenía el señor Evo Morales, que no necesitaba negociar con nadie. El próximo gobierno definitivamente va a tener, independientemente de sea el MAS, o sea, Comunidad Ciudadana, va a tener márgenes de debilidad y va a tener al frente una oposición dura. Por eso en Bolivia se está restituyendo en esta elección el rol de la oposición. Pero esperemos que esa oposición no sea una oposición destructiva, porque de esa forma, obviamente, la sostenibilidad del próximo gobierno también entra en riesgo. Por eso es importante, y te repito, querido Danilo, que en la primera vuelta se define el poder, en la segunda vuelta solo la presidencia. La peor ecuación es tener la presidencia y no tener poder. Compartimos plenamente ese criterio, Franklin. Para concluir, muchos califican a Carlos Mesa, su campaña electoral, demasiado tímida, tibia, sin contacto con la gente. ¿Usted cree que en estos últimos días Carlos Mesa tiene posibilidades, tiempo y deseos de profundizar un poco más su campaña para tratar de lograr el voto útil que tanto busca? Es difícil tratar de querer parecer lo que uno no es, y peor en pocos días. El señor Mesa definitivamente nadie va a cambiar lo que es. Es una persona que no tiene precisamente esa, ese estilo tan cercano, tan constante contacto, tan de piel. Pero finalmente no hay que pedirles a los candidatos que sean unos impostores, que se traten. Hay candidatos que tienen unos buenos años encima y quieren parecer jóvenes. Hay candidatos que de pronto quieren parecer más populares. En fin, los candidatos tienen que ser lo que son. El gran problema radica en que la campaña no es solo el candidato. La campaña es una estructura de movimiento territorial que tiene que tener capitanes o jefes de campaña a nivel nacional y que tienen que traccionar a través no solamente del candidato, sino también a través de figuras locales representativas. Entonces, este aspecto hace que el conjunto de una estructura bien montada permita capturar y traccionar votos. Yo creo que en estos días pueden haber algunas sorpresas. ¿Por qué? Porque también se ha instalado el temor en la sociedad boliviana del retorno de esa fuerza autoritaria, violadora de la Constitución, que seguramente volvería al país en plan de vendetta, en fin. Y también es cierto, querido Danilo, mencionar
que si eventualmente el señor Arce Catacora fuera presidente, no va a ser al estilo de Evo Morales, porque para empezar no va a tener la posibilidad de llevar adelante una gestión tan discrecional como tuvo Morales. Segundo, no va a tener los recursos económicos que tuvo Morales, y para satisfacer en gran medida estos grupos corporativos que siempre estuvieron incondicionalmente con Morales, se necesita una cantidad de recursos que en este caso ya no van a haber. Y tercero, al interior del movimiento al socialismo hay una implosión, es decir, que hay fuerzas internas que ven con malos ojos la posición tóxica que representa Morales para nuevamente reposicionar el instrumento político y eventualmente relanzar lo que es el movimiento al socialismo. No tienen que haber tampoco razonamientos tan mecánicos de que gana Arce Catacora, vuelve Evo Morales, se reinstaura esa autocracia que tenía él. Son tiempos diferentes, va a haber oposición ahora. Obviamente ya el contexto exógeno es diferente, las condiciones económicas van a necesitar de tomar medidas inclusive eventualmente impopulares, las demandas sectoriales van a crecer exponencialmente una vez que se instale el próximo gobierno. Así que independientemente de que sea Arce Catacora o Carlos Mesa el presidente, no van a tener lamentablemente una situación de gran estabilidad. Van a tener que lidiar permanentemente con la oposición, van a tener que negociar con todos los sectores. Y por último, está a la vuelta de la esquina lo que son las elecciones subnacionales que van a redefinir el poder territorial. Y el poder territorial, que son los gobernadores y las alcaldías, tienen que estar en contacto y en correa de transmisión con el gobierno nacional para también hacer que la gestión tenga márgenes razonables de estabilidad. Entonces, la ecuación se va a cerrar cuando terminen las elecciones subnacionales y ahí vamos a ver el poder nacional y el poder territorial. Y si estas no están armónicamente compatibilizadas, al país todavía le esperan días complicados que tenemos que aprender a sortear en el marco de la institucionalidad democrática, porque Bolivia no ha sufrido un fraude electoral el año pasado. Lo que Bolivia ha sufrido es un fraude constitucional y un quiebre del sistema democrático que es mucho peor. Y el cherry sobre la torta fue el fraude electoral. Hay que reconstituir nuevamente el país en el marco de la institucionalidad, y este es un desafío que nos tenemos que plantear no solamente la sociedad política, sino también la corresponsabilidad de la sociedad civil. Efectivamente. Franklin, gracias. Ha sido un interesante aporte en el análisis del actual escenario a una semana del verificativo electoral. Agradezco profundamente. Muchas gracias y, como siempre, que tenga un buen día. Un gran placer. Adiós. Danilo, Gracias. Ilse. Gracias.